El juicio de amparo ahora es procedente contra actos de particulares a los que, por Ministerio de Legalidad, se les atribuye el carácter de autoridad y que con tal carácter ocasionen actos de arbitrariedad a personas individualmente consideradas o de sometimiento contra grupos sociales desaventajados. El amparo también es procedente por interpolación de competencias, siendo el gobernado que ve lesionado su derecho a recibir justicia de manos de un tribunal competente el legitimado para promoverlo, pero no debe confundirse con la controversia competencial. También procede contra actos u omisiones de autoridad que tengan como resultado la violación de garantías. Hablando acerca de las partes en un juicio de amparo, se encuentran los terceros en juicio, quienes no defienden interés alguno en el juicio y son ajenos al mismo, empezando con el juez y el personal del juzgado, como los testigos, los peritos y cualquier otra persona que no tenga nada que ver con la controversia. Y como parte activa tenemos a las autoridades responsables y al quejoso, que es la parte actora en el juicio, dado que es quien resiente un acto u omisión en su esfera jurídica. En el caso del juicio de amparo, está legitimado activamente quien puede promover una demanda, ejerciendo la acción de amparo, para que se anule el acto de autoridad que se estima violatorio de una garantía o se realice una acción de autoridad. A este se le conoce como parte agraviada, y esta puede ser una persona humana, moral o jurídica. Bueno, respecto al interés legítimo, este hace referencia a la persona que resiente una afectación en su esfera jurídica, pero de manera indirecta, respecto a un acto de autoridad que no estaba dirigido a ella en particular. Este interés legítimo puede ser individual o colectivo, aunque, claro, tienes que demostrar que ese acto afectó negativamente tu esfera jurídica y que no es un asunto de carácter jurisdiccional. El término procesal es el tiempo que la ley otorga a las partes, al órgano jurisdiccional y a terceros para que desarrollen una determinada conducta con el fin de que se dé en tiempo y forma. Encontramos términos prejudiciales, que son los anteriores al juicio, como el tiempo con el que cuenta el agraviado por un acto de autoridad para entablar una demanda respectiva, siendo este el genérico de 15 días hábiles, exceptuando los casos mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, como son en amparo contra leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición, ya que ahí es de 30 días, cuando se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de 7 años contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a grupos agrarios mencionados, y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzada al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Aunque también hay exclusiones a lo dispuesto en este artículo, que hace que el término genérico sea el de 15 días. Hola, mi nombre es Eduardo Rosa de Seña. Vamos a hablar sobre los apuntes sobre la función jurisdiccional federal en México. La función jurisdiccional implica decir que el derecho ha sido sometido por parte de la jurisdicción de juzgador. También ambos se integran por tribunales. El PJF se responsabiliza de administrar justicia, dirigiendo controversias sobre los temas de leyes federales en materia penal. Conoce los procedimientos relacionados con delitos federales en términos del artículo 104, fracción primera constitucional, en materia civil con fundamento en el 114, fracción segunda, en materia mercantil federal de origen. Sin embargo, opera la competencia concurrente. También está el poder judicial local. Esta es la administración de justicia en plano competencial local. Se materializa en relación a la interpretación y aplicación de normas locales. Controversia entre particulares con una determinación de contrato de arrendamiento o controversia del orden familiar. También, desde luego, en ambas competencias pueden preservar la defensa constitucional, siendo competencia del Poder Judicial Federal, y el estudio de validez de actos de autoridad del gobierno y
y los tribunales locales de defensa de constitución. Algunos fines de la función jurisdiccional sería evitar la venganza privada, dimitir controversias con el uso de derecho y la razón, dar a cada quien lo suyo, garantizar el artículo 17 constitucional, asegurar la garantía de audiencias de las partes, regirse el artículo 13 constitucional, es decir, no se juzgaba por tribunales especiales o especializados y no se juzgaba por leyes privativas sino generales. Promover la garantía de legalidad y en materia penal hacer operar el principio de exacta aplicación de la ley o en el resto de materias aplicando el principio de stricto sensu y la aplicación obligatoria y administrar la justicia de manera gratuita. Los términos postjudiciales son los tiempos o periodos con los que se cuenta después de dictada una sentencia en que está acusado de ejecutoria para realizar determinadas conductas, en específico cumplir con la ejecutoria o promover cursos en relación o resoluciones derivadas. Entre ellas hay bastantes, por ejemplo, la autoridad responsable cuentan con 3 días para cumplir con la sentencia en términos del artículo 192 del amparo. También están los términos judiciales. Los términos que medida entre fecha u otras están ventilando en el juicio es el llamado término judicial. Este recurre en contra de cualquiera de las partes que no se suele al acto. Algunos de los supuestos estos es el plazo de 3 días que se otorga al agraviado por un acto de autoridad judicial. También está que el secretario del juzgado debe dar cuenta al juez con cualquier escrito, desde luego el primero de ellos es la demanda, al día siguiente presentado ese escrito. También el informe justificado en amparo indirecto debe rendirse entre los 15 días hábiles siguientes de la fecha que la autoridad responsable sea notificada. También para el caso de ofrecerse las pruebas testimoniales, pericial e inspección ocular, el oferente deberá hacerlo al menos de 5 días hábiles ante el día señalado, por decir algunas. También están los términos prorrogables e improrrogables. Los términos prorrogables, los tiempos que pueden ampliarse por parte del juzgador con fundamento en la ley de amparo, como por ejemplo el plazo genérico. También están los plazos improrrogables, son los tiempos que marca la ley en que alguna de las partes del juzgador, uno de sus auxiliares o un tercero al juicio debe realizar una conducta determinada. Y también están los términos fatales. Se habla de términos fatales cuando llegado el día del tiempo que la ley da a una de las partes o un tercero no se desarrolla la conducta procesal respectiva. También están los cómputos de los términos. Se entiende por cómputos de términos la conducta del juzgador de hacer la cuenta de los días hábiles que medían entre la fecha en la que surtió efecto la notificación de la reacción a merced a la cual la parte procesal debe desarrollar una conducta. También están los días y horas hábiles del amparo. Las actuaciones solo pueden desarrollarse en días y horas hábiles. Obviamente son por todos los días del año, excepto, como decir algunas, son sábados y domingos, el 1 de enero, el 5 de febrero, el 1 de mayo, el 12 de octubre, el 20 de noviembre, por decir algunos. Ojo, se pueden habilitar los días, ya sea cuando hay una causa urgente que lo amerite. La integración del Poder Judicial local es por el Pleno del Tribunal, salas o tribunales de alzada, juzgados de primera instancia y jueces de control, tribunales de enjuiciamiento. Está además integrado por el Tribunal Electoral, el Tribunal Burocrático, el Tribunal Administrativo. La procedencia de amparo contra resoluciones locales procede cuando todavía no existe una litis, contra órdenes de aprehensión, decreto de arraigo, alguna violación procesal que afecte derechos sustantivos o ya sea que afecten los derechos procesales o adjetivos, contra actos que afecten después del juicio, que sería la ejecución del juicio, tercerías, etc. La integración del Poder Judicial de la Federación consiste en la Suprema Corte de Justicia, que está integrada por 11 ministros y 2 salas, que consiste cada una en 5 ministros y un presidente, el cual no integra ninguna sala. Los tribunales electorales, que consisten en 7 magistrados y 5 salas regionales, cada una conformada por 3 magistrados. Los tribunales colegiados de circuito, que está integrada por 3 magistrados. Los tribunales unitarios de circuito, que son integrados por un solo magistrado. Y los juzgados de distrito, con que cada uno tiene su nombramiento de un juez de distrito. La función principal o función primaria del Poder Judicial de la Federación es dirimir controversias,
en base a la aplicación de la ley del caso concreto, dirimir problemas de inconstitucionalidad, resuelve los juicios ordinarios civiles, federales, y sobre clasificación de los tribunales colegiados de circuito, pues ahí están en materia penal, en materia administrativa, en materia civil, en materia de trabajo, y estos están señalados en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.